Esta historia, ambientada en un refinado café de una ciudad de Estados Unidos, se centra en un hombre adinerado llamado Bernard, su joven esposa Marisa y un niño sin hogar llamado Malik. Lo que comienza como una tranquila tarde de almuerzo se convierte en un suceso inquietante cuando Malik detecta que algo extraño sucede con el plato de Bernard. Este descubrimiento desencadenará un enfrentamiento inesperado y pondrá en juego la vida de uno de los protagonistas. ¿Será suficiente el valor de un niño para destapar una peligrosa conspiración? Las tardes de primavera en Nueva York, concretamente en una concurrida esquina de Manhattan, siempre habían sido un escenario perfecto para la clientela adinerada que frecuentaba el elegante café Riverside Run. En este lugar, los manteles de lino blanco se extendían sobre mesas de mármol pulido, y el sonido de copas de cristal entrechocando discretamente se mezclaba con el murmullo casi imperceptible de conversaciones entre gente bien vestida. Este día en particular, el señor Bernard Miller, un hombre de 70 años con un porte distinguido y notable fama como inversor inmobiliario, había elegido una mesa en la terraza para disfrutar del aire suave y el café gourmet que tanto le gustaba. Junto a él se encontraba su joven esposa, Marisa Miller, una mujer de 29 años cuya mirada a menudo reflejaba un deseo de cosas que, para el ojo poco entrenado, podían parecer inalcanzables. Tenía el cabello castaño, cuidadosamente peinado, y vestía un vestido de diseñador que se ceñía a su figura esbelta. Bernard, en cambio, mostraba un estilo más tradicional, con un traje sobrio, corbata de seda y un reloj de oro que brillaba discretamente en su muñeca. La pareja formaba un contraste curioso, él, siempre tranquilo y reflexivo, ella, inquieta, observadora, con una sonrisa contenida que a veces dejaba entrever cierta impaciencia. Aquella tarde, entre risas aparentes y una conversación forzada sobre planes de viajes futuros, ninguno de los dos percibió que en la acera cercana había un niño sin hogar que no les quitaba la vista de encima. Se trataba de Malik Johnson, un muchacho de apenas 12 años, flaco y con ropa desgastada. Sus tenis estaban rotos y sus manos reflejaban la necesidad de un baño, pero sus ojos eran vivaces e intensos. El chico había escapado de un albergue donde no se sentía seguro y ahora merodeaba por las calles, buscando pequeños trabajos o limosnas que lo ayudaran a sobrevivir. Malik ya conocía este café, a veces, la gente salía con una bolsa de comida que él podía aprovechar. No era que esperara mucha generosidad, pero no había perdido la esperanza de hallar, de vez en cuando, a un transeúnte compasivo. Lo que le llamó la atención en esa tarde soleada fue la tensión en la mirada de Marisa mientras conversaba con Bernard. Observó cómo ella, en un gesto casi imperceptible, deslizaba algo en su bolso antes de sentarse. Aún no sabía qué era, pero sintió un escalofrío que lo hizo permanecer atento a cada detalle. Mientras tanto, Bernard pidió su sopa favorita de langosta y un plato de salmón, y Marisa solicitó una ensalada de vegetales orgánicos. La conversación entre ellos continuó en un tono neutro, a veces con risas un tanto forzadas por parte de ella. Bernard, con la costumbre de un hombre experimentado en negocios, permanecía alerta a cualquier matiz en su entorno, pero ese día estaba sumido en pensamientos sobre un nuevo proyecto de construcción en las afueras de la ciudad. Confiaba en Marisa, al fin y al cabo, ella era su esposa y lo había acompañado en eventos de la alta sociedad sin dar muestras de deslealtad aparente. Pero en la mirada de Malik, que seguía oculto a la vista de la mayoría, algo no encajaba. Sentía que el ambiente, a pesar de su aparente calma, escondía una tensión inusual. No estaba seguro de lo que sucedía, pero su instinto, afinado por la supervivencia callejera, le decía que había una historia que no se veía a simple vista. Se quedó cerca, fingiendo que buscaba botellas para reciclar, sin perder de vista a la pareja. Y aunque desconocía por completo los detalles, sintió que pronto ocurriría algo que nadie en aquel refinado lugar podría imaginar. Aunque la tarde seguía su curso con normalidad, la relación entre Bernard y Marisa distaba mucho de ser idílica. Quienes los conocían de cerca se preguntaban qué unía realmente a esa pareja con una brecha de más de 40 años de diferencia. Bernard,
por su parte, había encontrado en Marisa un soplo de vitalidad en sus últimos años, alguien que lo acompañara y le diera un giro fresco a su rutinaria vida de magnate acostumbrado a reuniones, hoteles de lujo y eventos benéficos. Marisa, en cambio, disfrutaba del estatus social y de los privilegios económicos que la rodeaban desde su matrimonio. Sin embargo, detrás de los afectos que mostraba en público, crecía en ella una inquietud latente. La joven había pasado por una adolescencia difícil. Criada en un barrio modesto de Chicago, sus ambiciones chocaban con la dura realidad de su entorno. Cuando se mudó a Nueva York, decidió que su meta en la vida sería no regresar jamás a la precariedad. Bernard apareció como una oportunidad casi de cuento, un hombre mayor, amable, con recursos ilimitados y dispuesto a consentirla con viajes y lujos que ella jamás hubiera soñado. No obstante, en el fondo, Marisa no era feliz. Sentía que su libertad estaba supeditada al buen antojo de su esposo y que la sociedad la veía como una simple buscadora de fortunas. En esas semanas, Bernard había estado más ocupado de lo habitual, enfrascado en la firma de contratos importantes. Había advertido cierta impaciencia en Marisa, pero creía que era fruto de la monotonía. Le ofrecía escapadas a Los Ángeles, cenas de gala y escapadas de compras por las avenidas más exclusivas, sin obtener de ella una alegría genuina. Era como si Marisa se encontrara siempre en un estado de espera, con una mirada calculadora, observándolo desde el otro lado de la mesa. Lo que Bernard ignoraba era que su joven esposa, cansada de la aparente dependencia y movida por influencias dudosas, había concebido un plan oscuro. Aunque no se sintiera plenamente orgullosa de ello, se había dejado convencer por un amigo que la había metido en líos financieros, prometiéndole una vida de riqueza inmediata a cambio de ciertas tretas. La presión de sus deudas personales y su temor a quedar atrapada en un matrimonio sin amor la condujeron a contemplar ideas desesperadas. Y ahora, en ese café, llevaba en su bolso un pequeño frasco con un polvo incoloro que, en la dosis adecuada, podría envenenar a cualquiera sin causar sospechas inmediatas. Mientras el camarero servía la sopa de Bernard, Marisa esbozaba una sonrisa que parecía de complicidad. Sin embargo, el brillo en sus ojos no era de ternura. La pareja brindó con agua mineral, y en ese preciso momento, ella, con un rápido movimiento de muñeca, dejó caer el contenido del frasco en la taza de consomé. Todo ocurrió en cuestión de segundos, lo suficientemente rápido para que cualquiera lo pasara por alto, menos un observador excepcionalmente atento. Y ahí fuera estaba Malik, quien había visto el gesto fugaz. Aún sin comprender por completo la gravedad de la situación, empezó a sentir que Marisa no era simplemente una joven aburrida o ansiosa. Había algo siniestro en su acción. El niño, con el corazón palpitante, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Durante las pocas veces que había tenido la ocasión de ver a Bernard en las calles, el hombre le había parecido alguien amable, un señor mayor que le sonreía al pasar y que incluso le ofreció unas monedas en una ocasión. Malik no soportaba la idea de que alguien fuera herido, menos si podía prevenirlo. Aunque él no tuviera nada que perder, no quería cargar con el remordimiento de haber sido testigo silencioso de algo terrible. Malik respiró hondo y, dejando a un lado la vergüenza y el miedo al rechazo, se acercó a la entrada del café. Sentía la mirada del portero, que solía alejar a las personas que mendigaban, pero esta vez el niño estaba decidido a hablar. Su voz temblorosa rompió el ambiente exclusivo del lugar en cuanto gritó: «Señor, no coma eso». La reacción inicial de los comensales fue de desconcierto. Vieron a aquel niño desaliñado irrumpir en un sitio donde no era bienvenido. El encargado de la recepción se apresuró a detenerlo, sujetándolo por el brazo, pero Malik se zafó con agilidad y corrió hacia la mesa de Bernard y Marisa. Su respiración se entrecortaba y sus ojos mostraban una mezcla de terror y determinación. «Señor», repitió, casi a gritos, «no coma esa sopa». Ella le puso algo. En ese instante, todo el café pareció quedarse en silencio. Marisa se llevó la mano al pecho, fingiendo sorpresa y ofensa.
Los clientes, vestidos con trajes y vestidos elegantes, dirigieron miradas de desagrado hacia el niño, cuestionando su atrevimiento y sus modales. Bernard, por su parte, dejó la cuchara sobre la mesa, miró a Malik con expresión confusa y luego pasó la vista a su esposa, quien inmediatamente alzó la voz. Es un mentiroso. Este niño solo quiere llamar la atención. Nunca lo he visto en mi vida. El pequeño comenzó a tartamudear. No tenía pruebas, solo lo que había visto. Su desesperación era evidente. Lo juro, señor, vi cómo sacaba algo de su bolso, miró a Marisa, tú lo hiciste. La indignación de Marisa subió de tono y empezó a gritar, acusando a Malik de difamarla. Algunos clientes murmuraban sobre llamar a la policía, mientras el manager del café, un hombre alto y con cierto aire autoritario, se acercaba para escoltar al niño hacia la salida. Sin embargo, Bernard, con una mirada incrédula, alzó la mano para frenar a todos. Esperen. Dejen que se explique. Malik respiró con dificultad, pero trató de calmarse. Su voz resonó en el recinto, vi que sacaste un polvo del bolso y lo echaste en la sopa. Fue un movimiento rápido, pero lo hiciste. Marisa bufó, fingiendo sentirse ultrajada. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Acusar a alguien de envenenar a su propio esposo. Esto es absurdo. La atmósfera se tornó tensa. Bernardo observó a su esposa y notó algo inusual. Marisa solía ser elocuente, pero ahora parecía nerviosa, como si su enojo fuera demasiado vehemente. Por otro lado, el chico, con su ropa raída y su evidente pobreza, no tenía mucho que ganar con aquella acusación. El millonario, acostumbrado a leer gestos y entonaciones de voz, empezó a sospechar. Tal vez aquel niño no estuviera mintiendo. Pero aún había pocas certezas y muchas dudas. Al fin y al cabo, la palabra de un pequeño vagabundo contra la de su esposa no constituía una evidencia. En ese momento, la multitud presionaba por una resolución rápida. Algunas personas exigían que el niño fuera expulsado, otras discutían que lo mejor sería llamar a la policía para aclarar la situación. Bernard, sin embargo, pidió un análisis inmediato de la sopa. Quiero que la lleven a la cocina y la revisen. ¿Hay algún análisis rápido que puedan hacer? Exigió, dirigiéndose al chef y al encargado. La gente empezó a murmurar. Marisa tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Por un segundo, Malik temió que nadie le hiciera caso, pero Bernard mandó llamar a un empleado de seguridad interna y solicitó, con autoridad, que se examinara el plato. Lo que nadie podía imaginar era que, en cuestión de minutos, la verdad estaría a punto de salir a la luz. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, pocos minutos después, el responsable de la seguridad del café regresó con el plato de sopa y un semblante preocupado. Bernard se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Marisa se aferró al respaldo de su silla y muchos de los clientes se acercaron, ansiosos por oír el resultado. Malik, con el corazón en la boca, no estaba seguro de qué diría aquel hombre, pero confiaba en lo que había visto. Señor Miller, comenzó el empleado, le sugerimos contactar a la policía. Hay algo extraño en la sopa. No podemos determinar con exactitud qué sustancia es, pero no parece un ingrediente culinario normal. El murmullo en la sala se elevó. Marisa cerró los ojos y movió la cabeza negativamente, tratando de sostener su inocencia. Esto es ridículo. No tengo idea de qué hablan. Claro, Bernard, sintiendo un peso enorme en el pecho, ordenó sin titubeos que alguien llamara a la policía. El manager del café tomó el teléfono y lo hizo de inmediato. Mientras esperaban, Bernard miró a Malik con gratitud, pero no se atrevió a expresarla abiertamente aún. Necesitaba más certezas. Giró la vista hacia su esposa, cuya expresión había pasado de la ira a un repentino silencio. Conocía a Marisa lo suficiente para notar que estaba al borde de una crisis. Se acercó a ella. Marisa, dime que todo esto es un malentendido. Ella se mordió el labio, con los ojos abiertos y el rostro algo desencajado.
Por un instante quiso negar todo, inventar una historia de confusión. Sin embargo, la presencia de tantos testigos y la evidencia en la sopa la hacía sentir acorralada. Su mirada buscó una salida en la multitud, como si hubiera una puerta secreta que le permitiera huir de aquel destino. Pero no la había. De pronto, agachó la cabeza y murmuró: «No es lo que parece». La policía llegó pronto, dos oficiales con semblante serio y acostumbrados a tratar con situaciones tensas. Interrogaron a Marisa, a Bernard y al pequeño Malik. El niño insistió en que había visto cómo la mujer vertía algo en la sopa. El análisis preliminar que el personal de seguridad había hecho y la extraña actitud de la esposa daban suficientes razones para sospechar de un crimen en curso. A medida que transcurrían los minutos, Marisa se hundía en un mar de contradicciones. Sus nervios traicionaban su capacidad para mentir de forma convincente. Uno de los oficiales pidió revisar el bolso de Marisa, y ésta, sintiéndose sin alternativas, se lo tendió con mano temblorosa. Allí encontraron un pequeño frasco con restos de polvo blanco. El policía lo tomó con cuidado, dentro de una bolsa de evidencia. La multitud contenía el aliento. Bernard se cubrió la boca con una mano, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. ¿Cómo era posible que la mujer en la que había confiado estuviese dispuesta a quitarle la vida por motivos que ni siquiera alcanzaba a imaginar? «Señora Moresa Miller», dijo el oficial con voz grave, «queda bajo arresto por intento de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en la corte de ley». El sonido de las esposas al cerrarse en las muñecas de Marisa rompió definitivamente la atmósfera de exclusividad que se respiraba en el local. Los clientes observaban atónitos cómo sacaban a la joven esposada. Algunos tomaban fotografías con sus teléfonos, otros susurraban con estupor. Bernard, que en su vida se había enfrentado a escándalos de prensa, se quedó de pie junto a la mesa donde aún reposaba la sopa envenenada, sintiendo un vacío en el estómago. Sus manos temblaban de rabia y decepción, pero también de alivio. Si no fuera por aquel niño que se atrevió a hablar, él podría haber muerto envenenado sin siquiera sospecharlo. Malik, a unos pasos de distancia, observaba la escena con la respiración agitada. Había cumplido su cometido, pero no se sentía tranquilo. No era común que lo escucharan ni que su testimonio fuera tomado en serio, y mucho menos en un lugar tan lujoso. Sentía un cúmulo de emociones: miedo, alivio, sorpresa y, sobre todo, un atisbo de esperanza. Fue la primera vez que alguien lo miró con respeto en lugar de desprecio, y sabía que esa experiencia le cambiaría la vida para siempre. Tras el arresto de Marisa, la confusión reinó en el café durante unos minutos más. La gente seguía murmurando, y el manager se esforzaba por mantener la compostura y la reputación del establecimiento. Sin embargo, la noticia corrió como pólvora: una mujer joven había intentado asesinar a su acaudalado esposo delante de docenas de testigos, y un niño sin hogar la había descubierto. Bernard, al verse rodeado de curiosos y potenciales reporteros, pidió a su chofer que lo llevara de inmediato a su casa, pero no se marchó sin antes dirigirse a Malik. «Hijo, ven aquí», le llamó con un gesto serio, aunque en su voz había un timbre de gratitud. Malik, atemorizado, se aproximó con timidez. «¿Va a castigarme?», preguntó el niño, inseguro de si había actuado correctamente al irrumpir de esa forma. Bernard negó con la cabeza. «Al contrario. Me has salvado la vida. Y quiero agradecerte por ello». Aún sobresaltado, Malik retrocedió ligeramente, como si no estuviera acostumbrado a recibir la gratitud de nadie. Bernard, conmovido, se quitó la chaqueta para cubrir los hombros del muchacho, que temblaba por la adrenalina y por el frío que empezaba a caer en la tarde neoyorquina. Los pocos empleados que quedaban cerca observaron la escena con asombro. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Bernard con calma. El niño bajó la mirada. «No, señor. Vivo en las calles desde hace un tiempo. A veces me quedo en un refugio, pero no es seguro». Bernard frunció el ceño con empatía.
Recordó lo que era ver a niños pidiendo limosna o durmiendo bajo puentes mientras su propia fortuna crecía. Se había acostumbrado a ignorar esa realidad, incluso si en alguna ocasión había donado dinero a instituciones benéficas. Pero este no era un caso cualquiera. Este niño le había salvado la vida, arriesgándose a ser detenido o golpeado por irrumpir en un sitio exclusivo para advertirle sobre el peligro. No podía dejarlo a su suerte. «Ven conmigo», dijo Bernard. «Te daré un lugar donde dormir esta noche. Mañana veremos qué podemos hacer para ayudarte. No puedo prometerte nada a largo plazo sin antes organizarme, pero lo mínimo es ofrecerte un techo y un plato de comida». Malik asintió con la cabeza, incrédulo ante la idea de que alguien, y encima un millonario, estuviera dispuesto a ayudarlo. Bernard, por su parte, sentía un torbellino de emociones. Aún estaba en shock por lo sucedido con Marisa. La mujer que creía amar lo había traicionado de la peor manera, y en ese caos emergió la inocencia y el coraje de un niño de la calle, recordándole que el heroísmo no depende del dinero ni de la posición social, sino de la determinación moral en el momento justo. Esa noche, Bernard llevó a Malik a su mansión en las afueras de la ciudad. El lugar era amplio, con un enorme jardín, varias habitaciones de invitados y una cocina bien abastecida. Le prepararon un baño caliente y le dieron ropa limpia de su talla aproximada. Malik no podía creer lo que veía, parecía un palacio comparado con los espacios reducidos de los refugios. Bernard ordenó al personal de servicio que atendiera al chico con respeto. Sin embargo, también les pidió discreción, sabiendo que pronto la prensa podría enterarse de todo y prefería manejar la situación de forma privada. Mientras tanto, Marisa pasó la noche en la cárcel del distrito, acusada formalmente de intento de homicidio. El escándalo ocupó titulares en la prensa local, y muchos especularon sobre los verdaderos motivos que la llevaron a atentar contra la vida de su esposo. Se rumoreaba que tenía deudas y que, de haber fallecido Bernard, su herencia hubiese sido suficiente para pagar a sus acreedores y darle una considerable suma de dinero. La investigación seguiría su curso, pero para Bernard lo esencial era que ya no corría peligro. Al día siguiente, Bernard se despertó temprano, preocupado por la situación judicial y los trámites legales que se avecinaban. Llamó a su abogado y mantuvo reuniones para reforzar su seguridad personal. Pero, pese al torbellino de sus asuntos legales y financieros, no olvidó a Malik. Al terminar de hablar con sus asesores, fue a buscar al niño, quien descansaba en una habitación que probablemente no imaginó que existiría para alguien como él. «¿Cómo dormiste?», preguntó Bernard al entrar. «Bien, señor. Muchas gracias». «Jamás pensé dormir en una cama tan grande», respondió Malik, todavía abrumado por el cambio radical en su vida. El millonario asintió. Se sentó en el borde de la cama y le habló con un tono casi paternal: «Mi vida ha dado un vuelco. No solo por lo de Marisa, sino porque tú me has hecho ver algo que yo ignoraba. A veces, la verdadera fuerza viene de quien menos esperamos. Quiero ayudarte, Malik. No se trata de simple caridad. Es que», hizo una pausa, conteniendo la emoción, «te debo la vida». Malik sintió que un nudo se formaba en su garganta. Empezó a balbucear agradecimientos y a disculparse por haber entrado de forma tan brusca en el café, pero Bernard lo calló con un gesto suave. «Hiciste lo correcto». Le puso una mano en el hombro. Nadie más se atrevió a decir nada. «Me salvaste de un destino fatal. Y es hora de que yo también haga algo por ti». El niño asintió, con la mirada clavada en el suelo. La calle le había enseñado que las promesas a menudo se las lleva el viento, pero algo en la voz de Bernard lo hacía creer en la posibilidad de un cambio. Tal vez, por primera vez en su vida. Tenía ante sí a un adulto que no pretendía humillarlo ni aprovecharse de él. Los días que siguieron fueron ajetreados y transformadores. Bernard habló con trabajadores sociales y buscó la forma legal de hacerse cargo de Malik. Mientras tanto, le brindó un espacio seguro en su hogar, lo inscribió en un curso de apoyo escolar y empezó a evaluar la opción de una adopción formal o al menos una tutoría legal.
La historia del niño que había frustrado un complot de asesinato se extendió por la ciudad, y algunos periodistas se interesaron en conocer su versión de los hechos. Pero Bernard, cuidadoso, protegió la identidad y privacidad de Malik para evitar exponerlo a una atención mediática desbordada. Conforme pasaban las semanas, el proceso contra Marisa avanzaba. Ella se declaró inocente, alegando que todo era un complot para incriminarla. Pero las pruebas forenses del polvo envenenado, los testimonios de los oficiales y, sobre todo, la declaración de Malik, pesaban demasiado en su contra. Bernard, aunque devastado en lo personal, encontró en su nueva misión, ayudar a Malik, un propósito renovado. Se dio cuenta de que, a veces, la fortuna puede ser un privilegio que distorsiona la visión de la realidad y olvida a quienes más necesitan un impulso para salir adelante. Así, al cabo de varios meses, Bernard logró establecer una rutina en la que el niño podía asistir a la escuela, tener tutorías particulares y un entorno seguro. No fue sencillo, existieron trámites engorrosos, recelos de los funcionarios y el propio miedo de Malika a que un día todo se esfumara como un sueño pasajero. Sin embargo, cada nuevo avance reforzaba el vínculo entre ellos. Bernard aprendió que la generosidad sincera va más allá de escribir un cheque, implica dedicarse en cuerpo y alma a mejorar la vida de alguien. Finalmente, llegó la fecha del juicio de Marisa. Bernard acudió con el corazón oprimido, dispuesto a enfrentarla y a contar su versión de los hechos ante el tribunal. Malik, por su parte, también fue citado como testigo esencial. Se sentó en el estrado con la misma determinación que había demostrado aquel día en el café. El juez escuchó con atención cómo el niño describía el momento exacto en que Marisa depositó el veneno en la sopa. A pesar de los intentos de la defensa por desvirtuar su declaración, los hechos eran irrefutables. Unos días después, el veredicto llegó, culpable. Bernard no sintió alivio exactamente, sino una mezcla de tristeza y liberación. Su matrimonio había sido una farsa que casi le costó la vida. Sin embargo, prefería mirar hacia adelante. Al salir del juzgado, tomó a Malik de la mano y, rodeados de flashes de cámaras y de curiosos, se abrieron paso hasta la limusina. Cuando estuvieron solos, Bernard le dedicó una sonrisa cansada. «Vamos a casa». Casa había adquirido ahora un significado nuevo para ambos. Para Malik, era el primer hogar estable que recordaba en mucho tiempo. Para Bernard, representaba la oportunidad de reivindicarse como ser humano, de poner sus recursos al servicio de alguien genuinamente necesitado. Aquella tarde, mientras cruzaban las concurridas avenidas y se alejaban del centro, Bernard comprendió que los verdaderos héroes no siempre visten capas ni poseen fortunas. A veces, la valentía surge en el corazón de un niño sin hogar que, sin pensarlo dos veces, arriesga todo para salvar a un desconocido. Y así, en medio del bullicio de la ciudad, quedó atrás el eco de la traición de Marisa. Lo que prevaleció fue la unidad forjada en la nobleza de un acto genuino, el día en que Malik alzó la voz en un sofisticado café para gritar «No coma eso», salvando la vida de Bernard y, de algún modo, descubriendo un camino hacia su propia salvación.